Cuando tenía 15 años, mi abuela enfermó de cáncer de pulmón. Fue muy difícil para mi familia aceptarlo. Ella era el alma de nuestra familia. Antes de que falleciera, intentaron operarla para prolongarle la vida. Mientras se recuperaba, la tuvieron en la UCI. No estaba lúcida en ese momento, así que cuando íbamos a visitarla, lo único que podíamos hacer era hablarle o tomarle la mano. Justo antes de que mejorara, mi madre y yo fuimos a hacerle nuestra visita nocturna habitual. La sala estaba tranquila. Por lo que recuerdo, había muy pocos pacientes y enfermeras. La habitación de mi abuela estaba frente a la estación de enfermería. Mi madre necesitaba ir al baño. Cuando se fue, me senté al borde de la cama de mi abuela, sosteniendo su mano y diciéndole que regresara pronto, que aún no era su momento. Y entonces lo oí. Era un gemido, como si alguien sufriera un gran dolor. Al principio lo ignoré. No era constante. Venía en ráfagas. A veces eran gemidos bajos, otras, realmente fuertes. Empecé a sentir un mal presentimiento, así que me levanté de la cama y me acerqué a la puerta corrediza de cristal de la habitación. Cuando miré, no vi nada, solo una enfermera en su puesto. Había muy pocos pacientes, así que regresé con mi abuela cuando lo volví a oír. Pero esta vez, sonaba furioso. Pensé, seguro que las enfermeras no dejarían a un paciente sufriendo así, ¿verdad? Cuando asomé la cabeza por segunda vez, fue entonces cuando lo noté. Un hombre mayor estaba en la habitación de al lado. Podía oír su respiración entrecortada, como si tuviera una horrible infección pulmonar. Vi a mi madre regresar a la habitación, pero no le dije nada. Unos días después, mi abuela salió del hospital. Estaba sentada en su sillón favorito, y de la nada, dijo esto: tu abuelo me visitó en el hospital. Quería que regresara a casa, pero le dije que aún no estaba lista. Sentí mucho miedo. Cuando se lo conté a mi madre, solo me miró fijamente. Estaba confundida. Cuando le pregunté a la hermana de mi madre, me dijo que el esposo de mi abuela había muerto antes de que yo naciera. Murió a causa de una horrible infección bacteriana en los pulmones. Esto sucedió hace algunos años, cuando tenía 3 años. Mi madre, mi padre y algunos de mis primos por parte de mi papá fuimos al río cerca de la casa de mi padre y decidimos divertirnos. A pesar de que estaba nublado y el agua estaba marrón por el clima, nos divertimos de todos modos. Accidentalmente bebí un poco de agua marrón y sucia del río. Lo sé, es una tontería, pero bueno, era un niño. Creo que todos hemos sido niños alguna vez, y no se nos puede culpar por eso. De cualquier manera, tardamos aproximadamente 1 hora y media en irnos finalmente. Empecé a experimentar cosas malas con mi cuerpo, como diarrea y deshidratación. Mi madre me llevó a una clínica para un chequeo, pero después del chequeo, el doctor le dijo a mi mamá que tenía agua sucia en mi sistema y muchas bacterias. Entonces mi mamá me llevó al hospital, y se suponía que debía quedarme allí por un tiempo. No recuerdo por qué, pero esto afectó mi pie derecho de alguna manera. Principalmente, lo único bueno de la situación era que siempre olía a pollo fresco de mi restaurante favorito cercano, pero solo me tomó mi primera noche allí para empezar a odiarlo todo. La habitación en la que estaba era una habitación vacía que solo tenía la cama del paciente y las cosas que los pacientes necesitan, algunas sillas y cosas por el estilo, pero esa no era la única razón por la que lo odiaba allí. Seguía escuchando a una niña reírse y siempre la oía correr por toda la habitación. Esto me sucedió por la noche, siempre alrededor de las 7 a las 8 p.m. Una vez, recuerdo que ella dijo: «Hola, ¿quieres ser amigos?». Quería llamar a la enfermera, pero no podía moverme. La niña luego hizo la misma pregunta, pero su tono cambió, como si le estuviera gritando a una anciana que apenas podía oír. No quería enfurecerla, así que dije: «Sí, está bien, lo que sea». Olvidé mencionarlo antes, pero había un televisor viejo en la pared justo enfrente de mi cama. Luego, de repente, se encendió en ese momento.
Lo que apareció me asustó para siempre. Era una niña que llevaba una camiseta blanco-rosada. Llevaba un mono rosa, seguido de zapatos rosas y un vestido rosa. Estaba sosteniendo un oso de peluche blanco rosado que parecía estar cubierto de manchas, quizás incluso de sangre. La pantalla mostraba su cabeza, pero estaba demasiado oscuro para ver su cara. Llevaba una coleta, y parecía haber fuego a su alrededor. Se acercó a la pantalla y reveló su rostro, que no era mucho rostro. Era una calavera que tenía dos ojos mirando en diferentes direcciones con dientes sangrientos y amarillentos. Se rió, sacudiendo la cabeza. Pude sentir mi corazón latiendo en mi pecho, y luego todo volvió. No estoy seguro de si eso fue un sueño, porque se sintió muy, muy real, pero sé que lo que sucedió después fue un sueño mientras estaba inconsciente. Estaba en medio de un campo, y eran más o menos las 3 de la tarde. Vi una pequeña granja y me acerqué a ella. Llamé a la puerta y una niña abrió la puerta. Era la misma niña del televisor, pero esta vez tenía una cara con una gran sonrisa. Se veía muy linda y amigable. Dijo, sabía que no serías un mentiroso. No entendí y pregunté, ¿de qué estás hablando? Su sonrisa se desvaneció un poco y luego se rió y dijo, ay, eres tan olvidadizo, y luego se rió de nuevo. Entonces recordé que me había preguntado si quería jugar con ella, y dije, me preguntaste si podía jugar, ¿verdad? Su sonrisa se hizo más grande y gritó, eso es. ¿Lo recuerdas? Aparté un poco la cabeza porque su voz era muy fuerte, y luego susurré, lo siento, lo olvidé. Me invitó a entrar y jugamos juntos, lo que pareció durar 4 horas. Luego, finalmente, escuchamos que llamaban a la puerta. La niña me dijo que me escondiera debajo de su cama. Luego abrió la puerta y apareció este hombre. Ella lo llamó papá, y su papá la llamó hija en lugar de por su nombre. Su papá entonces dijo, ¿con quién estabas hablando? Entonces la niña dijo, mi amiga imaginaria. Su papá simplemente se rió y dijo, está bien, solo evita ser imprudente, ¿de acuerdo? Entonces ella dijo, sí, señor, y su papá siguió riendo y riendo. Ella me revisó y dijo adiós. Dije, ¿qué quieres decir? Entonces, justo cuando estaba a punto de terminar mi frase, un hombre derribó la puerta, la agarró del pelo y la alejó. Afortunadamente, sin embargo, no me vio. Me quedé allí en silencio hasta que escuché gritos afuera. Escaneé la habitación y escuché atentamente, tratando de averiguar si era seguro salir. Terminé mirando por la ventana, y la vi atada y siendo quemada viva. Solo su cabeza estaba ardiendo y luego su padre salió corriendo para salvarla. Lo vi cargando una manguera y apagando la cabeza en llamas de su hija y comenzó a golpear al intruso que había quemado a su hija con una roca. Ella apenas estaba viva y luego me desperté. Una enfermera me estaba revisando. No sé nada de todo esto. Sé con certeza que no soñé que se reía o corría por mi habitación, pero lo que sucedió con el televisor y el sueño después de eso, no estoy completamente seguro, pero sí sé que me temo que pueda volver a perseguirme. Esto sucedió hace unos 2 meses. Mientras trabajaba en el hospital que estaba siendo clausurado, las enfermeras y otros trabajadores me dijeron a mí y a los empleados más jóvenes que nunca fuéramos solos al segundo y tercer piso. Pronto descubrí por qué, porque estábamos allí una noche tarde ayudando a otras enfermeras. Mientras revisaba las habitaciones para asegurarme de que sacáramos todo, vi una figura entrar en una habitación al final del pasillo. Y cuando llegué allí, no había nadie dentro. Un compañero de trabajo se acercó y dijo que la gente nos necesitaba. Y justo al final del pasillo, se encendió la luz de llamada de la habitación. Si alguien sabe algo sobre hospitales, es que alguien de la habitación necesita presionar un botón para pedir ayuda y se enciende esa luz. Esto realmente asustó a todos, especialmente a mí, porque no vimos a nadie en la habitación. Durante esa semana, vi sombras, luces encendiéndose. Podía oír golpes en las puertas y las paredes y nunca pude deshacerme de esa extraña sensación.
Los médicos y las enfermeras me dijeron que en el segundo piso, donde guardaban a los bebés, a veces se podía oír a un niño llorar. Pero nunca creí la historia del bebé que lloraba, ya que pensé que estaban tratando de asustarme. Pero a las 3 de la mañana, mientras trabajaba hasta tarde una noche, escuché el débil sonido de un niño gimiendo. Todas las personas que estaban allí esa noche eran adultos y adolescentes que estaban ayudando, el más joven tenía 16 años, así que nadie pudo haber hecho ese sonido. Recuerdo correr hacia las escaleras y ver a alguien allí a través de la pequeña ventana de la puerta, pero no había nadie cuando entré. Sabía que una vez que llegara allí, podría entender algo, ya que puedo sentir las emociones fácilmente. Siempre tuve esta sensación cuando alguien estaba en la misma habitación que yo y no lo sabía. Bueno, ahora están derribando ese viejo edificio mientras hablamos, y me pregunto si estaban tratando de asustar a la gente para que se fuera. He leído que esto sucede cuando la casa o el edificio de un fantasma está siendo destruido, y tal vez estaban tratando de protegerlo. Hace un par de veranos, a mis 22 años, sufría de serios desequilibrios emocionales. Finalmente, mi doctor decidió que representaba una amenaza para mi familia, y sobre todo, para mí mismo. Me trasladaron en avión al manicomio más cercano para estabilizarme. Después de unos días muy difíciles, comencé a mejorar y me permitieron salir del edificio sin supervisión hasta por 1 o 2 horas. A las 2 semanas, me dieron el alta. Sin embargo, durante uno de mis descansos al aire libre, aproximadamente a los 5 días de mi ingreso, un hombre pasó junto a mí y se acercó al jardín exterior del hospital. Era calvo, de estatura media, un poco corpulento. Empezó a hablar con una paciente de mi sala, con la que yo había intercambiado algunas palabras. Según entendí, era una adicta en recuperación que no estaba pasando por un buen momento. Su conversación se calentó y de repente el calvo empezó a gritar y llorar, diciendo que tenían que dejar salir a la mujer del hospital. Ella intentó calmarlo, pero él deliraba sobre cómo la sacaría. Andando de un lado a otro, gritó algo que me conmocionó bastante: voy a incendiar este maldito lugar. Conociendo a la mujer y viendo cómo actuaba y lloraba este tipo, me creí completamente su amenaza. Apenas comenzaba a recuperar el control y este sujeto quería quemar el hospital donde me encontraba. Seguía gritando que volvería y que los doctores, el hospital o quien fuera pagaría. Finalmente, se agotó y ella logró calmarlo, empezaron a hablar en otro lugar. Avancemos a mi último día. Salvo por algunos pacientes gritando y una revista prepotente que llegó, mi tiempo restante fue muy tranquilo, exactamente lo que necesitaba, excepto por la última noche que dormí allí. Extrañamente, desperté alrededor de la 1 de la madrugada con el sonido de los empleados hablando con una voz que no reconocí. Me levanté de mala gana y vi cómo llevaban a un nuevo interno para que durmiera en la cama de al lado. En el momento en que la enfermera salió del dormitorio, este tipo empezó a hablar a alguien que yo no podía ver. Cada vez que entraba un miembro del personal, se detenía, y en su mayor parte, hablaba con normalidad. Pero cuando se iban, reanudaba la conversación con esa persona invisible. Al parecer, la gente de mi lugar de origen, una pequeña isla, razón por la que me trasladaron en avión, estaba tras él. Este tipo también estaba hablando de teorías conspirativas muy extrañas, y mi isla natal estaba en el centro de todo. Evité a este hombre como si mi vida dependiera de ello. Lo último que quería era que descubriera de dónde era y pensara que era algún tipo de espía. A la mañana siguiente, el día de mi alta, desperté con el sonido del agua corriendo. Qué raro, pensé. También podía oír al nuevo interno de al lado contándole a quien fuera sobre la gran conspiración. Bueno, pensé, no me lo imaginé entonces. Finalmente me levanté y me senté al borde de mi cama, con los pies en el suelo frío y húmedo. Miré debajo de mi cama y había agua que venía desde la puerta del baño hasta la mitad de debajo de mi cama. ¿Qué demonios? Este tipo había abierto 4 grifos a la vez y los había dejado desbordar. Recogí mis cosas de la cama, me vestí y evité a ese hombre el resto del día. De hecho, antes de irme a casa, evité por completo ese dormitorio.
La mayoría de las personas que conocí durante esas 2 semanas fueron una compañía encantadora. Sin embargo, ese hombre calvo, el tipo de la conspiración y quien quiera o lo que fuera con quien hablaba, me dieron pesadillas durante días e incluso semanas después. Permítanme empezar contándoles dónde estoy. Sé que este lugar solía ser un hospital para tuberculosos, como muchos de los buenos lugares embrujados parecen haber sido. Mi bisabuelo fue paciente aquí en aquellos días, pero ahora estoy aquí por algo completamente diferente. No hace falta decir que el hospital de tuberculosis tuvo muchos pacientes que no recibieron la atención necesaria, y muchos de ellos murieron en poco tiempo. Cuando la epidemia de tuberculosis se controló, la ciudad de repente tenía un enorme castillo vacío, y muy pronto se decidió que sería un buen lugar para los enfermos mentales. Se hicieron renovaciones, pero hicieron poco para eliminar la tristeza que rodeaba todo el lugar. Avancemos hasta hace aproximadamente una semana. Finalmente me di por vencida después de luchar contra la depresión durante los últimos 13 años. Afortunadamente, mi tía estuvo ahí para arrastrar mi lastimoso trasero al asilo local. Me instalé, y para ser honesta, la mayor parte de ese día fue un borrón para mí, como estoy segura que debe ser para la mayoría de la gente. Cuando finalmente estoy tranquila en mi habitación y la enfermera nocturna ha pasado con algo relajante para ayudarme a dormir, me giro de lado, de cara a la pared, y me acurruco. Había llorado demasiado ese día como para poder dormirme llorando, y pronto encontré una agradable sensación de entumecimiento en mi mente en la que podía concentrarme. No sé cuánto tiempo dormí, pero me desperté cuando sentí un cambio en mi cama. Soy hermana mayor y mi hermano menor solía escabullirse para dormir conmigo cuando tenía miedo, así que esta era una sensación bastante familiar, como la de una persona que se mete cuidadosamente en tu cama. Permanecí quieta, conteniendo la respiración mientras sentía la respiración en mi cuello. Si estaba dormida, no me haría daño, ¿verdad? Esa fue la forma incorrecta de pensar. Sentí dedos cerrar mi cuello, cortándome el suministro de aire, y finalmente reaccioné. Me di la vuelta para empujar a quien quiera que estuviera en mi cama. Podrían estar pensando, pero ella era suicida. Eso es diferente. Esto es completamente diferente. No creo que nadie quiera ser asesinado, y no iba a dejar que una persona al azar me quitara la vida. Al saltar hacia la luz, descubrí que estaba sola en mi habitación. Sufro de depresión. No tengo delirios ni alucinaciones, así que sé que no podía ser eso. Pero también sé que he estado acostumbrada a cosas paranormales durante toda mi vida. Era algo que compartí con mi abuela, una especie de sensibilidad, si se quiere. Afortunadamente, al día siguiente, me trasladaron a otro pabellón. Mi nueva habitación solía albergar a alguien con psicosis. Hay todo tipo de cosas extrañas garabateadas en las paredes, cosas que probablemente tendrán sentido para la pobre persona que estuvo antes que yo, pero para mí no significan nada más que algo interesante. Al final, me siento relajada. En esta nueva habitación, no me sentía vigilada, y honestamente esperaba dormir bien. Una vez más, estaba equivocada. En esta habitación, nada se mete en mi cama, pero el sonido de pasos resuena constantemente en mi habitación, como si alguien estuviera caminando alrededor de mi habitación. De nuevo, me trasladaron. Eso sucedió ayer. Así que técnicamente estoy en mi tercera habitación. A la tercera va la vencida, ¿verdad? Hasta ahora, no ha pasado nada dentro de esta habitación, y espero que siga así. Pero anoche, cuando mi amiga me visitó, me hizo callar antes de preguntarme si había escuchado el sonido de niños cantando. Asustada y confundida, respondí que no, porque no lo había hecho. Escucha atentamente, dijo, y me acercó a mi ventana, y efectivamente, percibí un sonido tenue, pero no me sonó a canto. ¿Un silbido?, pregunté, pero ella me miró como si fuera una idiota, pero al final coincidimos en que los fantasmas de los antiguos pacientes se habían reunido para hacer la vida después de la muerte un poco más soportable. Aún así, espero que nada venga por mí esta noche. Yo misma fui paciente interna una vez. Tuve una obstrucción en el riñón que requirió que me abrieran.
Estuve en el hospital durante 5 días, drogada hasta las cejas y con dolor constante y variable. En general, ningún viaje al hospital ha sido bueno. Bueno, no para mí, al menos. Pero podría ser una de las afortunadas, porque algunas personas terminan viendo cosas y otras incluso pueden terminar muertas, y a veces no por lo que las envió al hospital. Si estas historias de terror de estar solo por la noche te dieron escalofríos, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos aterradores. ¿Qué habrías hecho tú? Deja tus comentarios. Queremos saberlo todo. Comparte este vídeo con un amigo que diga que no le teme a la noche y ve si sigue estando de acuerdo. Recuerda, la oscuridad no siempre está vacía, y estar solo no siempre significa que estás a salvo.